Muy buenas a todos, bienvenidos a una entrega más de esta serie que viene siendo programando microcontroladores AVR con lenguaje C. Y digamos que el día de hoy pues vamos decidido tomar algo que se llaman así apuntes de clase del microcontrolador Almega 328PB y vamos a hablar de un módulo muy importante que se conoce como los módulos USAR. Los módulos USAR son módulos que por sus siglas significan como una comunicación serial para transmisión y recepción de datos de forma síncrona y de forma asíncrona de una forma universal. Entonces, pues aquí están sus siglas, lo que significa, este documento lo voy a dejar en el URL del video, pues es un documento que contiene la información recopilada de varios foros, de algunos libros, como lo es el libro de sistemas embebidos, del profesor Sergio Salas, como lo vienen siendo algunas ayudas de definiciones como ChatGPT y bueno, y algunos conocimientos que yo ya tenía del tema. Dicho eso, pues el módulo USAR es un módulo que te va a permitir comunicar dos dispositivos, tanto para enviar como para recibir datos. Esos dispositivos, como podemos observar, son dispositivos que van a tener una comunicación de un transmisor o el que genera la información y un receptor que es el que va a recibir dicha información. Para un ejemplo práctico, pues aquí tenemos un dispositivo, ¿cierto?, que se está interconectando a través de un módem y pues lo que podemos ver es que los dos terminales se están conectando entre sí de forma, pues en este caso podríamos pensar en forma bidireccional. Esta comunicación pues puede ser de dos ámbitos, puede ser síncrona o puede ser asíncrona, básicamente como aquí lo dice en su definición. ¿Y eso qué refiere? Eso refiere a que una comunicación de carácter sincrónico es una comunicación que tiene una señal de reloj, ¿cierto?, que normalmente que la coloca es el emisor, normalmente no siempre el emisor la coloca y hace que genere señales de reloj para que lleguen aquí pues a la señal de reloj del receptor y a partir de estas señales o estos flancos poder sincronizar la forma en que le va a hacer llegar los datos. Entonces vamos a tener un bus de datos también, que es donde vamos a recibir datos. A esto se le conoce como comunicación sincrónica porque precisamente tiene una señal de reloj que lo sincroniza. Digamos que la comunicación asincrónica, que de hecho es de las comunicaciones que más se utilizan, pues digamos que cada dispositivo, tanto el emisor como el receptor, tienen que generar sus propias datas de información en las señales de reloj. Significa que la única forma en la que ellos dos van a entenderse es si generan las señales a la misma velocidad. Y eso es un parámetro bien interesante que vamos a estar rondando pues en este video. Si seguimos avanzando en el documento nos damos cuenta que una de las principales aplicaciones de estos módulos que a veces no dicen USAR sino así UAR, esto significa que es una comunicación de recepción y transmisión serial de forma asincrónica. Entonces la comunicación asincrónica sirve para comunicar, por ejemplo, un dispositivo como un microcontrolador con otro microcontrolador, como un microcontrolador con una pantalla, como un microcontrolador con un computador, un microcontrolador con otros dispositivos y sensores. Podemos extender el concepto de RS232 a un protocolo que se llama RS485 para ampliar la cobertura y lo que viene siendo la capacidad misma del concepto que estamos aquí mencionando. Entonces una de las principales aplicaciones es la comunicación entre microcontroladores, transferencia de datos a través de cables. Eso lo que nos habla es que podemos crear un bus de información de datos que puede ser punto a punto o multipunto. Nos permite, por ejemplo, acceder a protocolos muy interesantes que es el protocolo RS232 y hay que entender una diferencia. RS232 es un protocolo muy grande, es un protocolo que utilizan los computadores en algo que se llama un puerto serie. Y en el puerto serie nosotros tenemos que tener en consideración que en el puerto serie pues los niveles de alto o los niveles lógicos de alto, ¿cierto?, se están produciendo desde menos 23 voltios hasta menos 3 voltios creo que son. Y los niveles bajos pues precisamente van desde los 3 voltios hasta los 23 voltios. Puede ser que sean más o menos, la verdad es que de pronto me descacho aquí, de pronto es desde 1 voltio negativo o 2 voltios. El chiste es que entendamos que el nivel lógico alto son niveles de tensión negativos. Y un microcontrolador, pues indiferente cuál sea su marca,
pues no genera ni trabaja con voltajes negativos. Eso nos hace incompatibles porque el microcontrolador, sea un mega o sea un microcontrolador PIC, funciona con unos niveles que se llaman niveles TTL. Y esos niveles TTL, pues ya sabemos que representan que un alto pues se produce con 5 voltios normalmente y un bajo pues con 0 voltios. Entonces en ese margen de ideas pues son totalmente incompatibles. Por lo tanto, el protocolo RS232 no son módulos UART, son cosas muy diferentes. Pero existen integrados como por ejemplo este que se llama MAS232, que se encarga de tomar los módulos UART de un microcontrolador y volver los niveles de 232 para que un computador pues entienda esta información. Viceversa, lo que podemos obtener es que el computador va a generar información en 232, la va a hacer llegar al integrado, el integrado la va a pasar a niveles TTL y esos niveles TTL van a llegar al microcontrolador sin ningún problema. Entonces hay comunicaciones que se hacen a través de hilos que son punto a punto, básicamente las que se hacen en 232 son punto a punto, pero que ese concepto 232 se puede ampliar un poco más para llegar a niveles TTL y con alguna ayuda de algunos integrados puede llegar a algo que se llaman redes multipunto, que se conocen como protocolo, en este caso RS485, y es muy utilizado en la industria y es bastante poderoso. Dentro de las aplicaciones de los módulos UART también tenemos la comunicación con módulos de radiofrecuencia. ¿Qué significa? Que podemos tener un microcontrolador. Mire que no he puesto únicamente microcontroladores PIC o ABR, sino que aquí ya traje una ESP. Y podemos observar que todos estos microcontroladores contienen módulos UART que nos van a permitir conectarnos con dispositivos de radiofrecuencia para poder hacer aplicaciones en muchos campos de información, para extender lo que es la capacidad de envíos de datos de forma inalámbrica o de forma alámbrica, como vimos en el caso anterior. Y esta forma inalámbrica muy interesante porque pues nos permite monitoreo y aplicaciones en muchos campos de la ingeniería, como lo puede ser la agricultura de precisión, como lo puede ser el Internet de las cosas, como lo puede ser aplicaciones de domótica, inmótica y por demás. Dicho eso también, entonces los módulos UART también se utilizan para conectarse con periféricos como pantallas TFT, por teclados, por mouse, y así existirán una cantidad de sensores y de dispositivos que entienden módulos UART y reciben información por módulos UART. Entonces esto también es muy importante porque nos da una gran variedad de oportunidades al momento de trabajar. Una de las aplicaciones más mencionadas hoy día son lo que es el Internet de las cosas, y efectivamente la forma en que me puedo comunicar a Internet de las cosas es por RS232 en muchos sensores tipo industrial, como vemos aquí en estos modem, pero ya sabemos que son compatibles o que la información que producimos por UART puede llegar a ser interpretada en 232 sin ningún problema. Eso también nos permite comunicarnos con módulos de radiofrecuencia, con módulos como lo puede ser un SIN 800, que son módulos GSM, GPRS, para poder tener aplicaciones en nuestros dispositivos y en nuestros proyectos que nos permitan hacer llamadas, enviar mensajes de texto, geolocalización, y nos permitan también subir datos a las nubes a través de lo que viene siendo telefonía móvil. Y esto es muy pero muy importante para proyectos, sobre todo en industria, porque de agricultura, porque básicamente en el campo o en el agro pues no tenemos muchas coberturas de redes locales, pero lo que sí tenemos es señal telefónica, y eso nos va a permitir ampliar nuestra capacidad de comunicación. ¿Listo? También tenemos conceptos muy básicos de lo que es un módulo UART. Un módulo UART básicamente contiene algo que hemos visto que es comunicación asincrónica, comunicación sincrónica también. Claro que si me hablan de UART simplemente es asincrónica, y eso significa pues que cada dispositivo en un módulo UART tiene que generar su propia señal de reloj. Y eso implica entonces que hablemos de un concepto que se llama la rata de baudios. Y esa rata de baudios nos va a permitir entonces generar una cantidad de bits por segundo. Entonces esa es la tasa de transferencia o la capacidad de bits por segundo que somos capaces de transmitir con nuestro dispositivo de un microcontrolador básicamente.
Los bits de datos, que son los bits de información que podemos enviar, se pueden enviar paquetes de 5 hasta 9 bits. Entonces esto es muy importante porque no siempre vamos a tener formato de 8 bits, sino que se pueden variar. Tenemos un bit de control que se conoce como bit de parada, un bit de paridad para saber si la información está llegando bien o no, y tenemos modos de transmisión de datos y recepción de datos, pues que son conceptos muy básicos. Registros para el microcontrolador Amiga 328P asociados a este módulo SUBAR sería el UDRN, que es un registro donde vamos a colocar la data, o si me llega información donde llega la data. El UCSRA pues es un registro de control de estatus y que nos permite configurar el módulo, al igual que el USRB y el UCSRC. Digamos que esos tres registros nos van a permitir controlar lo que viene siendo la configuración de la forma en la que debe operar el módulo UART, la forma en la que podemos establecer, por ejemplo, cuántos bits vamos a tener y la forma en la que podemos en algún momento estabilizar o deshabilitar cosas del microcontrolador. Acá tenemos un diagrama que es el diagrama digamos de este bloque, y nos damos cuenta pues que precisamente aparece algo que se llama el VRRN, que no creo que lo haya mencionado, no, de hecho sí, aquí está. Este VRRN se parte en dos registros, en la parte alta y en la parte baja, y acá es donde le configuramos a cuántos bits por segundo queremos transmitir, o sea, lo que hemos llamado pues anteriormente lo que es la rata de baudios. Entonces hacemos una configuración, eso dentro de un modulito o un circuito interno que genera señales de reloj a cierta velocidad, que típicamente pues las velocidades son de 4800, son de 9600, 19200, y así como que este es el doble y así hasta llegar a 115200. Entonces básicamente estas son las velocidades típicas. Este señor es encargado de generar, eso significa 4800 bits en un segundo, 9600 bits en un segundo o 19200 bits en un segundo, y teniendo capacidad de generar hasta 115200 bits en un segundo. Entonces ese circuito que genera esos bits a esa velocidad lo hace a través de una configuración que hacemos aquí en el VRRN, que tiene dos registros. Entonces lo que hace es sincronizarse con las señales de reloj del microcontrolador, tiene un circuito lógico de sincronización y a partir de eso puede generar ya las señales de reloj. El registro donde metemos la data se llama UDR básicamente, y básicamente lo que hay que hacer es colocar un dato ahí. Este dato es accesible, es físico, nosotros podemos acceder a ese registro y ese le ingresa de forma indirecta datos a lo que es un registro de desplazamiento, y ese señor lo que hace es empezar a generar salidas de datos bit por bit. Por eso se llama comunicación serial, porque si yo tengo el siguiente dato 100110, pues lo que va a hacer acá es cuando yo coloco el dato aquí empieza a salir bit por bit, sale este, después sale este y este y este y este y este, o sea que lo va sacando porque como solamente es un hilo por donde vamos a enviar datos, entonces él lo va haciendo bit por bit. Eso lo hace pues que sea en teoría lento comparado pues con comunicación paralela, pero la ventaja es que utilizamos un solo hilo y eso nos ahorra pues mucho hardware y mantenimiento y demás. Para recibir datos un poco lo mismo, empiezan a llegar datos, entonces él lo que hace es interpretarlos y los va guardando uno por uno hasta que los termina de almacenar todos, y lo hace de forma serial. Al final le termina recibiendo 8 o 9 bits, que es lo que uno envía, y al final te entrega pues un valor ya cuando esté completo. Hay pues unos bits de control, que es el generador de paridad, y pues básicamente aquí en el receptor pues verificar si la paridad coincide o no coincide, que ya vamos a hablar de eso. Dicho eso, pues entonces estos módulos UART contienen pues que una cantidad de registros significativa, donde realmente tendríamos que ir a la hoja técnica y pues revisar todo el concepto, porque pues es un tema bastante importante, como se dan cuenta, y pues necesitamos aprenderlo a ejecutar de buena manera. El sistema de reloj de los microcontroladores por módulos UART pues básicamente consiste en utilizar las señales de reloj del mismo microcontrolador y a través pues precisamente unos divisores pues ir controlando todos estos parámetros que hemos dicho aquí. Si continuamos leyendo, pues hay unas cosas muy importantes, como por ejemplo el generador de la rata de baudios. ¿Cómo funciona? Pues básicamente funciona con una formulita.
Yo he colocado aquí una, pero básicamente son 3, ya las voy a mencionar, y eso dependerá de lo siguiente. Hay varios modos de operación. Hay 2 asincrónicos, que es de modo normal o velocidad normal, y hay modo asincrónico de velocidad doble. Y pues lo que significa entonces es que es más rápido. ¿Y por qué es más rápido? Porque a veces yo quiero llegar a 115.200, pero resulta que estoy conectando un oscilador de 1 MHz a mi microcontrolador. Posiblemente con esta frecuencia no sea capaz de llegar a esta velocidad. Entonces lo que puedo hacer es activar el modo de doble velocidad, decirle que lo haga el doble rápido, y de esa forma con esta señal de reloj poder llegar a 115.200 sin ninguna dificultad. Típicamente, y para los siguientes videos donde estaremos programando ya la librería y demás, vamos a estar trabajando en modo normal. También hay un modo de operación muy interesante, que es el modo maestro síncrono, que es básicamente una sesión de maestros esclavos. No me adelanto mucho en el tema porque de esto vamos a hablar en esta serie también, pero pues es un sistema donde podemos tener una red multipunto, y como es una red multipunto, pues debe existir alguien que predomine y pues que coordine, digamos, toda la información o la data de información que tiene que llegar a su destino. Pues eso implica que tengamos algo que se llama un maestro. Lo único que cambia ahí pues son los modos de operación, y básicamente cambia la forma en la que se calcula precisamente la rata de vauchios con el VRRN. Dicho eso, pues los datos que se envían por UART tienen una forma específica de enviarse, tienen un bit de start, porque es por donde se empiezan a enviar los datos. Se empiezan a mandar los 8 bits de información o los 9 bits, pues básicamente aquí tengo 9. Son 9 bits de información, y finalmente tiene un bit que es un bit de paridad, que es un bit de control de flujos, que nos va a permitir saber si la data llegó bien o no llegó bien. Y por último tenemos un bit de stop. Este bit de start lo que ofrece es indicarle al bus de comunicaciones o al hilo donde se están comunicando los dispositivos que vas a empezar a transmitir datos. Después de eso le ingresas toda la data, y finalmente le ingresas un bit de paridad y le generas un bit de stop. Y automáticamente ellos están en modo idle, y el modo idle significa que es un modo pues precisamente donde el bus está desocupado. Ese modo idle siempre se va a producir cuando el bus de datos esté pues en un estado lógico alto. Si ustedes observan, después de que se envía esta transición de acá, pues indica básicamente que ya terminamos de enviar datos. Dicho eso, pues acá está como una documentación más detallada de lo que les acabo de mencionar. Y si seguimos avanzando, pues llegamos a algo que es el cálculo de la paridad. ¿Qué es el cuento de la paridad? Porque es un bit de control, es un bit que me permite saber si la información llegó bien o no llegó bien a su destino. ¿Y cómo se da cuenta el receptor que el dato que le llegó bien? Es a través de varios tipos de paridad. La paridad, como su nombre lo indica, pues determina si hay cantidad de unos par o impar, básicamente es eso. Entonces hay varios tipos de paridades. Hay paridad por ODD, que es paridad impar, y hay paridad por even, que es paridad par. ¿Cómo funciona esto? Básicamente el microcontrolador contiene un circuito que hace puras XOR entre los datos que llegan, y a partir de eso pues determina si hay números unos o pares de unos o números impares de unos. Si observamos la paridad por ODD, que es la paridad impar, pues observemos que aquí tenemos unos datos, y estos datos hasta acá pues contienen, si contamos, tiene 1, 2, 3, 4. Si contamos los unos son 4 unos. Por lo tanto, nosotros debemos de generar un 1 en el bit de paridad para que quede paridad impar. Significa que cuando cuente los unos de acá, sea un número impar de unos. Si quiero generar, por ejemplo, otro dato, por ejemplo, este es un segundo ejemplo, observemos que tiene número impar de unos. Como ya tiene número impar de unos, pues este tiene que ser un 0, porque ya aquí está el número impar de unos. ¿Cómo se hace eso? Pues para hacer ese cálculo o para determinar si aquí va a ir un 0 o va a ir un 1, pues tiene que hacer una operación de puras XOR. Toma todos los datos, aplica una XOR entre toda la información que le estoy ingresando, y al final ese resultado pues será 0, será 1, dependiendo si está número par o número impar de unos. La paridad even, que se ve aquí, pues es como el efecto opuesto, es verificar que siempre tengamos números pares de unos. ¿Qué significa? Aquí tengo 3, 4, por lo tanto aquí agregamos un 0 porque aquí ya hay números pares de unos.
Y por acá, por ejemplo, cuando tenga estos datos, mire que aquí hay 3 unos, pues necesitamos completar otro 1 para que me quede un número par de unos. ¿Cómo se calcula esto? Aquí no le hagan caso a esto que dice OD, es even. Básicamente, pues la diferencia, se hace el mismo cálculo de puras XOR, solamente que el primer bit es un 1 aquí y aquí pues es un 0, básicamente. ¿Cómo podemos configurar? Bueno, esto ya es un tema que voy a dejar para otro video, pero acá en el documento que les voy a dejar en la descripción del video se explica también cómo se puede configurar paso a paso todos esos módulos, y les regalo ya los métodos de programación del módulo UART para que los empecemos a utilizar. Así que sin más, pues espero hayas disfrutado este video tan teórico y bueno, nos vemos en la siguiente ocasión.